título de la prédica para hoy. ¿Entienden ahora? Y estamos allí en Mateo 13, en el capítulo de las parábolas, finalizando. Y entonces está hablando Jesús y le hace la pregunta solamente a los 12 discípulos. Esta pregunta ya no fue para toda la gente. Cuando ellos estaban solitos y Jesús les explicaba qué significaba el reino de los cielos, les hizo esa pregunta después de todo ese montón de parábolas. ¿Se acuerda que vimos el trigo, la cizaña, el tesoro escondido, la perla, el sembrador, la semilla? Bueno, y les dice, ¿entienden ahora? Y esto es importante porque aquí están todos los protagonistas. Si usted vuelve y repasa todo el capítulo 13 de Mateo, va a ver que habló Dios de los cielos, de Papito Dios, de Jesús, de la palabra, del infierno, que era el horno de fuego, del diablo. Ahí están todos los protagonistas de la Biblia, todos. Y por eso él, de una manera hermosa, hace esa pregunta. ¿Entienden ahora? ¿Entienden ahora lo que es el diablo? ¿Entienden ahora lo que es el infierno? ¿Entienden ahora lo que es el enemigo? ¿Entienden ahora lo que es el campo, que son ustedes? ¿Entienden ahora la palabra, que soy yo? ¿Entienden al labrador, que es mi padre? ¿Entienden a los ángeles que van a venir a juzgar y a separarla cuando se acabe la gran tribulación? ¿Entienden ahora? En eso se podría resumir todo el capítulo 13. ¿Entienden ahora todos esos conceptos? Y él lo hace ahí, al finalizar ese día, les dice, ¿entienden ahora? Y mire cómo contestaron los 12 discípulos. Sí, contestaron, y mire los respetuosos. Gracias. Le dieron gracias a quién? A Jesús, por haberse tomado la molestia de explicarles todo eso, de explicarles todo, qué es el infierno, qué es el enemigo, qué son los ángeles del cielo, quién es Papito Dios, quién es el Hijo de Dios, que es Jesús. Aquí de lo único que le faltó a Jesús hablar fue del Espíritu Santo. Pero como ese todavía no había llegado porque él no había sido crucificado y resucitado, iba ahí, solo le faltó ese pedacito. Y entonces ellos le dieron las gracias por explicar. Entonces Jesús añadió lo siguiente, ya después de que entendieron eso, él les dijo, los maestros de la ley, que eran que los fariseos, los saduceos, como ese sacerdocio, dice que se han convertido en mis discípulos. De los 24 del Sanedrín, de esos fariseos, solo dos se convirtieron en discípulos de Jesús, que fue José de Arimatea, el que regaló el sitio de la tumba donde iban a colocar el cuerpo de Jesús por 3 días. Ese es uno. Y el otro era Nicodemo, que ellos eran maestros de la ley, Nicodemo y José de Arimatea, que se han convertido en los discípulos. De los 24, solo 2, 22 siguieron en las mismas. Se supone que sabían el Antiguo Testamento de pe a pa. Y mire, dice, solo 2 se convirtieron en mis discípulos y tienen a su alcance un tesoro doble. Por supuesto que ellos tenían un tesoro doble, porque tenían escrito el Antiguo Testamento. Ese es un tesoro, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y el otro tesoro es a Jesús mismo ahí enfrente, a la palabra viva. ¡Qué tesorazo! Uy, porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Entonces les dice aquí, esas personas, esos dos tienen un tesoro doble. Y les dice 2 puntos. Las antiguas verdades de las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, lo que llamamos la ley y los profetas. Y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Mire cómo lo dice él. Las verdades nuevas que yo les estoy enseñando, que mis enseñanzas, que mi prédica les está enseñando a ustedes. Imagínense usted que me está escuchando allá del otro lado, mi hermano, mi hermano. Si estos dos tuvieron un doble tesoro, usted tiene un triple, porque fuera de estas 2 cosas,
tiene al Espíritu Santo, cosa que no tenían allá todavía, ni siquiera los 12 discípulos. Usted tiene entonces un triple tesoro. Tiene el Antiguo Testamento, tiene el Nuevo Testamento y fuera de eso tiene al Espíritu Santo. ¡Oh, Señor! Esta prédica también podría llamarse el triple tesoro para la iglesia. Precioso, esto es muy diciente, estos son los 2 versículos, pero muy poderosos. Entonces dice uno, esas enseñanzas que reveló Jesús. Por eso es que el Antiguo Testamento se explica siempre a la luz del Nuevo. Eso que él les dijo ahí, las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Y Dios te está hablando a ti, el Señor Jesús te está hablando y te dice, ¿ha habido enseñanzas mías que se revelan a tu vida? ¿Han hecho que transformes tu estilo de vivir, tu manera de pensar? ¿Mis enseñanzas nuevas te han transformado o sigues igualito? Poderoso el Señor. Y entonces él dice, ahora sí terminando. Fíjese que es que esto lo aprendemos los pastores del maestro. Ya para terminar, y no ha terminado. Y él dice, bueno, ahora sí. Al terminar de exponer estos simbolismos, es decir, estas parábolas, estas ilustraciones, resulta que Jesús se fue a Nazaret de Galilea. Y entonces usted ve allí, ¿cierto? Lo voy a poner aquí, mira, ahí está resaltadito. Todo esto es Galilea, ahí por donde ve usted el más. Bueno, lo voy a poner más grandecito. Todo esto es Galilea. Si lo ve ahí dice Galilea. Eso es como un departamento. Y resulta que en Galilea, vean, este es el lago de Galilea o el famoso Mar Muerto. Y mire, y entonces aquí en ese laguito que era donde se la pasaban de un lado para otro, él iba de Bethsaida, estaba para aquí, los mandaban el lago por aquí a Capernaum. Y aquí más abajito, casi en el centro de la provincia de Galilea, estaba Nazaret. Y en el puro centro, Caná. Y vean, Capernaum allá arribita. Y entre eso de la pasada, Bethsaida, Capernaum, allá. Ahí ellos, ese era el famoso lago que... Y él había estado por acá dándoles estas enseñanzas y parábolas, le gustaba mucho ahí, cerca de Jericó y todo eso. Y entonces él dijo, me voy a ir a visitar mi tierrita, que era ahí cerquita, mire. De ahí aquí se vino a Nazaret, vean ahí a Nazaret, sí lo ve ahí en la manito Nazaret. Eso era cerquita, eso era ahí como a un par de horitas. ¿Sí lo vio? Ahí vean. Y ya usted ve el mapa, es completo. Miren, usted arriba vio a Galilea y aquí, por aquí abajo está Jerusalén. Vean, así la ve a Jerusalén. Vean, ay, perdón, aquí era el Mar Muerto y aquí arriba es el mar o lago de Galilea. Qué pena. El Mar Muerto aquí abajo y lo que une el Mar Muerto arriba con el lago de Galilea es el río Jordán. Ahí lo ve. Y mire, por aquí abajo está Jerusalén y Belén. Él nació en Belén, aquí abajito, pero fue criado arriba, en Nazaret. Allá fue criado. Y decían allá todos los judíos, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Pero aquí como cuando hablan así de allá, de Ciudad Bolívar arriba, de Cazutá, ¿y será que de Cazucá puede salir algo bueno? Pues mire, de Nazaret salió Jesús allá. Allá fue criado, aunque nació en Belén. Pastor, ¿cuánto hay más o menos de Belén a Nazaret a pie? Descansando, durmiendo en la noche, más o menos 5 días. Eso queda como de aquí a Melgar. De aquí desde Kennedy hasta la plazoleta central de Melgar, más o menos, yendo a pie. Y descansando, usted tira como unos 5 días a paso suave, ¿no? Muy bien. Israel no es que sea así tan grandote, es chiquita, eso es como Cundinamarca, eso es más bien pequeñita. Muy bien. Entonces dice que él se fue aquí del lago, de donde estaba ya por Bethsaida y todo eso, y se fue hasta Nazaret. Y allá llegó a su pueblo de crianza, donde fue educado, donde el papá le enseñó, el papá putativo José le enseñó la carpintería. Y allá llegó a Nazaret, después de haber predicado y hecho muchos milagros. ¿Ahí en donde? En las orillas del lago de Galilea, le hizo muchos milagros y muchas enseñanzas. Entonces se fue, dijo, voy a ir a visitar allá a mi pueblito y a mi mamá y a José, mi padre putativo, y a mis hermanos y a mis hermanas. Él tuvo hermanos y hermanas. Voy a visitar allá a mi pueblo. Y de paso, así como he hecho milagros aquí,
porque hizo hartos milagros ahí a las orillas de ese lago de Galilea, pues voy a ir a hacer milagrito allá también a mi territa. Pero mire, póngale atención cómo es en la tierra. Entonces dice que él se fue a a Nazaret de Galilea, su pueblito de crianza. Vean, ahí dice, el pueblo de su niñez. Y allí enseñaba en la sinagoga, como enseñó en otro lado. Se puso a enseñar en la sinagoga, que era como el instituto bíblico de ellos. Las sinagogas no eran iglesias, ni templos. Eran institutos donde se ponía la palabra, instituto bíblico, que no es lo mismo que una iglesia. Ese instituto es como lo que vamos a tener nosotros en el curso de discipulado, mejor dicho, que no es una prédica, sino es exponer y enseñar la palabra. Entonces dice, y la gente estaba maravillada con su sabiduría y por sus milagros. Dice, este chino, ¿cómo sabe? Y miren los milagros que ha hecho. Nos han contado allá que por el lago de Galilea ha hecho un montón de milagros este chino. Pero como de costumbre, allá en su tierrita, ellos mismos decían, ¿será posible? ¿Será posible? Comentaban entre los del pueblo de Nazareno. Eso siempre pasa en las buenas familias. Mire, ¿será posible? Pero si es que este es el hijo de María y del carpintero, o sea, de José, ese es el hijo, ese chino. ¿De dónde sacó tanta sabiduría y cómo así que hace milagros? Y es el hermano de Jacobo o Santiago, depende si es en hebreo o en griego, de Jacobo, de José, de Simón y de Judas. ¿Cuántos hermanos hombres tuvo Jesús? 4. ¿Cómo llamaban? Jacobo, José, Simón y Judas. Mire, de sus hermanos. Y dice, y sus hermanas, versículo 56, viven aquí mismo. O sea que doña María y don José eran juiciosos. Parecían paisas. Mire, tuvo hermanas y 4 hermanos, vean, y viven todos, aquí mismo viven en Nazaret. Todos vivían allá. Tuvo hartos hermanitos y hermanas, tuvo, vean, Jesús. Ese de que Jesús hijo único, cuidado, que la religión tradicional vende cosas que no son ciertas. La misma palabra dice eso. Y la Iglesia Católica, su Biblia también dice eso. Allá en Mateo 13, dice esto mismo. Y dice, ¿de dónde habrán sacado tanta sabiduría este chino? Siendo carpintero ahí igual que el papá. Y terminaron enojándose con él. ¿Cómo va a decir que este es el Mesías? ¿Cómo va a decir ese que es el Hijo de Dios? ¿Qué le pasa? Uy, aquí en la sinagoga, si usted es que lo que es el hijo del carpintero, allá hay de María conocemos a sus hermanas y a sus hermanos. Mire, entonces se enojaron con él por decir que era el Mesías. Mire, entonces Jesús les dijo, al profeta nunca lo aceptan en su propia tierra, ni entre su propia gente. Y de ahí salió el dicho popular que dice, nadie es profeta en su tierra. Y el primero que lo dijo fue Jesús. Aquí lo dijo, vean. El profeta nunca lo aceptan en su propia tierra. Nadie es profeta en su tierra, ni entre su propia gente. Increíble que su propia gente es la que más duro le da. Eso parece como en la casa, ¿no? La familia es la que más duro nos da. Y resulta que por causa de esta incredulidad, como no creían en él, ese es el hijo del carpintero, a mí no venga con cuentos, esa incredulidad de la gente no hizo allí muchos milagros, él no pudo hacer muchos milagros, solo los que creyeron. Incredulidad es no creer, ¿no? Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Yo aquí enfermo, esta no se me va a quitar nunca. ¡Ay! ¡Ay! Y mire, ¿por causa de qué? De la incredulidad. Nada, usted rechaza al diablo y lo resiste y le cree a Jesús y obtiene su sanidad en la salud, en las finanzas, en las relaciones, en el problema que usted tenga. Y entonces Jesús te hace la pregunta, ¿entendiste ahora? Y los que hemos entendido dándole gracias a Dios le decimos que sí, con un gran amén.